Argelia Queralt, buen día. Buen día. Carmen Remírez de Ganuza, buenos días. Muy buenos días. Y damos hoy la bienvenida de nuevo a un amigo muy querido de esta casa, José Antonio Zarzalejos, periodista, analista del Confidencial. José Antonio, buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Decíamos ayer, efectivamente. Algo ha cambiado desde ayer, bueno, desde el viernes sobre todo. El PP llegó a su congreso como un boxeador noqueado y sale eufórico por lo que nos cuentan, dispuesto a la pelea y sobre todo a pelear con el brazo derecho, que es el que más ejercitado tiene Casado. Y en Cataluña el PP entró el viernes en su congreso con Marta Pascal como coordinadora general, pues intentando convencer a su partido de que la vía unilateral no les llevaba a ningún lado, que lo más conveniente era apostar por la moderación, por el pactismo, y sale el PDeCAT como sale, en manos de Puigdemont y convertido casi en una mera base de datos de su implantación territorial que Puigdemont va a utilizar o pretende utilizar para impulsar su nuevo proyecto político o electoral, que es la llamada Crida Nacional por la República. Os pregunto, y José Antonio, empiezo por ti, ¿qué consecuencias pueden tener los dos grandes cambios políticos de este fin de semana en el escenario y en la convivencia política en España? Bueno, yo primero no sería muy lineal en la interpretación. Es decir, yo creo que cuando se habla del PP y el regreso del aznarismo o el regreso de la derechona, se hace una interpretación, digamos, muy básica, muy elemental de lo que ha ocurrido. Primero, yo creo que no hay posibilidad de volver al aznarismo porque han transcurrido 15 años desde que cesó en la presidencia del gobierno y del partido José María Aznar y ya estamos hablando del entierro o de la superación del marianismo. Yo creo que empieza una etapa y esa etapa de la derecha española hay que ponerla muy en conexión con el contexto de las derechas en otros países. Hay un trabajo muy interesante de este fin de semana de Cristina Ares Castro Conde, de Agenda Pública, que como sabéis es un colectivo académico. Argelia lo sabe bien. Argelia, claro que lo sabe bien porque es la editora principal. Que se titula Partido Popular, la derecha española Manontropo. Es decir, bueno, efectivamente hay una reideologización del Partido Popular, hay un cambio generacional en la dirección, pero no podemos decir que hay una radicalización. Hay, digamos, yo creo que unos desideratum, unos grandes objetivos ideológicos que luego veremos a ver si se pueden traducir o no, como ocurre en la izquierda. Y en Cataluña, desde mi punto de vista, lo que hay es una lucha interna, intestina, entre las distintas facciones del secesionismo, y lo que ha hecho el señor Puigdemont es hacerse con el control íntegro, no sin muchas dificultades, del Partido Demócrata, de lo que era la convergencia, y sobre todo, ¿qué ha ganado? Ha ganado con ello no solamente el control del partido para que se incluya en su crida por la República, ha ganado también el control del grupo parlamentario, mejor dicho, no es grupo parlamentario. Está en el grupo mixto. Está en el grupo mixto. El grupo de diputados. Del grupo de diputados, de los 7 u 8 diputados que tiene el PDeCAT en Madrid, que era el verso suelto de Junts per Catalunya, del PDeCAT. Era el verso suelto el que realmente se resistía a las políticas más duras de Puigdemont. Creo que eso es en parte lo que ha ocurrido. Déjame, José Antonio, un segundo respecto a esto. Enrique Hernández, director del periódico de Cataluña, buen día. Buen día, buenos días, Aymar y compañeros de tertulia. Saben nuestros oyentes que esta mañana, después de semejante revolcón político que ha dado el fin de semana, hemos pedido que nos acompañen con su análisis los directores de los distintos periódicos y por eso hemos recurrido en este caso a Enrique, director del periódico de Cataluña. Enrique Hernández, ¿qué consecuencias puede tener lo que estaba señalando Zarzalejos, que la diputada Míriam Noguer, que ha sido elegida vicepresidenta del PDeCAT, que es muy afín a Puigdemont, se haga con el control del grupo de diputados en el Congreso? Bueno, Míriam Nogueras era una independiente hasta hace apenas 3 años, que fue reclutada en su día por Francesc Homs como candidata en el Congreso, y efectivamente se ha puesto en la onda, al remolque o rebufo de Carles Puigdemont, que llegó a la presidencia un año más tarde. La realidad es que lo que está sucediendo en el PDeCAT es un inventario, se está realizando el inventario para proceder a su liquidación definitiva, para convertirlo, como comentabais antes, en algo que no sabemos qué va a ser. Ni siquiera el nombre está claro, que sea la Crida. Crida puede ser el inicio y puede llamarse de otra manera, pero sí tiene toda la fisonomía de ser un movimiento de carácter estrictamente populista, antipartidista,
aunque parezca un contrasentido, que desde un partido se funde un movimiento antipartidista, pero en Cataluña los contrasentidos estamos empezando a acostumbrarnos. Es un movimiento destinado a diluir las ideologías, a diluir las marcas y las siglas de partido para intentar ganar la hegemonía del independentismo a Esquerra Republicana en primer lugar, y para intentar enterrar lo que quedara de autonomismo, utilizando esos términos, dentro de la antigua Convergencia, ahora PDeCAT. Ha sido también un congreso, una asamblea del PDeCAT de vendetta, porque al final, como contaba José Antonio, fue Marta Pascal, la depuesta coordinadora general del PDeCAT, la que forzó la máquina para lograr que Convergencia y PDeCAT se sumaran a la moción de censura contra el criterio de Puigdemont, y aupando a Moncloa a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha perdido su mayoría, la mayoría ya inestable, tambaleante que tenía el Congreso la ha perdido, porque sabemos positivamente que Puigdemont va a hacer lo posible para dificultar la gobernabilidad, para desestabilizar España, que es su principal objetivo, desestabilizar España, mantenerse en la primera línea política, aunque sea fuera de España, e intentar llevar el agua a su molino, que no deja de ser otro que la consecución y la consolidación del poder. Enrique Hernández, director del periódico de Cataluña, gracias, buenos días. A vosotros, buenos días. Víctor Rubido, director de ABC, buenos días. Hola, buenos días. ¿Este doble cambio, el del PP y el del PDeCAT, le puede complicar a Sánchez su intención de agotar la legislatura? Bueno, en el caso del PDeCAT no cabe duda que, como acaba de apuntar Enrique Hernández, efectivamente las dificilísimas mayorías que necesitan para ir sacando asuntos en el Congreso de los Diputados la va a tener todavía más difícil. Efectivamente es que no se puede mantener un gobierno con un grupo parlamentario de 84 escaños, y no cabe duda que la situación de Cataluña pues todavía se vuelve más complicada y más compleja con el giro que se ha producido este fin de semana, ¿no? En cuanto al Partido Popular, no tiene que complicarle más de lo que ya representa, en definitiva, que el Partido Popular, que es la primera fuerza en el Parlamento, le haga oposición, pero eso ya, yo creo que eso ya estaba más que descontado. Otra cosa distinta es que efectivamente el Partido Popular debe rearmarse, y lógicamente yo coincido con José Miguel Zarcelejos que esto no es la vuelta al aznarismo como pretenden algunos, que es un análisis muy simplón. Yo creo que sí es una demanda de una parte de la sociedad española de que algunos valores democráticos se pongan, valga la redundancia, en valor. ¿Había de verdad un sector de la derecha española que estaba huérfano de un líder que defendiera sus principios desancomplejadamente? ¿Ese vacío existía? Yo no diría de la derecha española, yo digo de la sociedad en general. Es decir, a mí me gusta que no me cobren tantos impuestos. Los impuestos, la política fiscal del Partido Popular no tiene nada que envidiar a la que pueda hacer el Partido Socialista. Es decir, la política fiscal de los últimos años, probablemente que venía exigida por la situación económica que dejó Zapatero, pues es una política fiscal muy agresiva, y donde además cualquier ciudadano era presunto culpable. No habían desaparecido la presunción de inocencia. La inmensa mayoría de la ciudadanía no quiere pagar más dinero. Probablemente ya ven ustedes, los catalanes, el gran argumento es que no quieren pagar dinero para la solidaridad interterritorial, la libertad de enseñanza, la defensa de la unidad de España, la defensa de valores tan elementales como la propiedad privada, etcétera, etcétera. Eso es una demanda que no creo, además, insisto, que sea exclusivo incluso de una derecha concreta. Yo creo que hay un amplísimo sector, que además supera ampliamente más de la mitad de la sociedad española, que quiere que de verdad nos reafirmemos en valores democráticos que están siendo difícilmente defendidos por la clase política, que se ha convertido en una élite muy alejada de lo que le preocupa a la sociedad. Víctor Rubido, una pregunta muy concreta. ¿La elección de Casado es una buena o una mala noticia para Ciudadanos? Para Ciudadanos es mala. Sí, rotundamente. ¿Quieres que lo argumente? Que, como dijiste, concreto. No, yo creo que es malo porque efectivamente Ciudadanos estaba inteligentemente aprovechándose de todas esas indefiniciones que el Partido Popular de una forma muy tactista tenía, y yo creo que la defensa sin complejos ninguno de la unidad de España, de que cualquier ciudadano de Bilbao o Almería, de La Coruña o Barcelona tienen que ser iguales ante la ley, que es algo elemental en cualquier país y en cualquier democracia de nuestro entorno, pues en este país resulta que no, y la única fuerza que lo hacía
y que lo hacía sin ningún tipo de complejos era Ciudadanos. Yo creo que efectivamente el nuevo Partido Popular en esa materia tampoco va a tener dudas. Vieito Rubido, director de ABC, gracias, buenos días. Buenos días. Carmen Ramírez de Ganuza, ¿lo consideras así? ¿Es una mala noticia para Ciudadanos el hecho de que haya ganado Casado en el PP? Es evidente y a mí alguno de sus dirigentes me lo reconocía en privado antes de que este evento, esta sorpresa, se llegara a producir. Yo creo que Ciudadanos creció no tanto por la derecha, como se ha dicho, perdón, sino por el sentimiento españolista que se ha generado a raíz del órdago independentista en Cataluña, y eso es la clave, muy buena parte de la clave del triunfo de Casado. Se ha hablado del rearme ideológico, pero realmente lo que realmente se está rearmando en el PP es el rearme territorial, el de la unidad de España. La prueba es que... Tose tranquila. Sí, no, es que estoy aquí cerca, voy a beber un poco de agua. Pero vamos a hacer una cosa, mientras tanto... luego no coloco. Te doy la palabra ahora mismo. Antes, ¿cómo abre la bolsa? Carolina Gómez, buenos días. Buenos días, pues en rojo, cede un 0,5 ahora mismo el IBEX 35 hasta los 9.600 puntos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Uno de los argumentos que está defendiendo Ciudadanos para insistir en que la victoria de Casado en el PP no tiene por qué ser tan mala noticia para ellos es algo tan rocambolesco como que esto les abre la puerta al voto de provincias y al voto mayor, Carmen. Sí, la verdad es que me llama la atención porque, yo creo que a medio plazo e incluso de manera inmediata el PP y Ciudadanos se van a poder entender. Es decir, el sector constitucionalista va a salir reforzado con esta nueva elección, pero evidentemente desde el punto de vista electoral me parece que el argumento de Ciudadanos es un poco pobre. No sé en qué acabará, supongo que tendrá mucho que ver con la manera en que reoriente Rivera y emplee su inteligencia en resituarse. Pero es evidente que, en principio, Casado amenaza uno de sus principales valores. Primero, el territorial, como contenido político, fíjate que la ley electoral es una de las grandes reformas que ha anunciado Casado. Pero, sobre todo, el tema de la regeneración y la regeneración por edad. Es la regeneración de los jóvenes. Es que el PP era el único partido que no se había regenerado desde la abdicación de Juan Carlos I, que fueron, después de la corona, fueron todos los partidos en cascada renovándose con mucha dificultad, con muchos tropiezos, y el PP era el único que realmente estaba a por uvas. Entonces, lo que ha hecho este fin de semana es hacer un salto generacional de 30 años que ha pasado por delante a todos. Es que Casado es el más joven de todos y tiene una fuerza de liderazgo muy parecida a la de Rivera. Creo que ese pugilato electoral se va a dar sí o sí, pese a que al estar en un poco el mismo espectro desde el punto de vista del tema principal que divide a los españoles, o que preocupa a los españoles, que es el territorial, eso puede redundar en un beneficio, eso sí. ¿El cambio generacional, Argelia, implica de por sí, lleva de suyo la regeneración o no tiene por qué? Yo creo que no tiene nada que ver. Es decir, el cambio de liderazgo formalmente en este caso es una regeneración por edad, pero no olvidemos que Casado lleva 20 y tantos años, bueno, no sé si tantos porque es muy joven, ¿no?, pero muchos años militando en el mismo partido. Además, me parece muy difícil hablar de regeneración política de un líder que llega con sombras, ¿no?, sobre por ejemplo, sus méritos y su formación académica. Por tanto, yo no creo que Casado vaya a poder ser el adalid de la regeneración democrática política en España. Y además yo creo que sí que se podría abrir una brecha entre Ciudadanos y Partido Popular. Habiendo escuchado estos días a Casado en sus manifestaciones, está claro que el tema nacional, el tema español, ¿no?, puede unir en su perspectiva al Partido Popular y a Ciudadanos, pero yo creo que esta sería una oportunidad para que ambos se definieran en temas como aborto, eutanasia, otros temas relacionados con los derechos fundamentales de las personas, dado que Casado todos estos días ha hecho unas manifestaciones bastante regresivas respecto de este tipo de políticas públicas, y en este caso Ciudadanos podía intentar defender ese liberalismo que dice sustentar. En todo caso, dejarme hacer un apunte porque me ha sorprendido mucho que el director del diario El ABC
Vieito Rubido. Sí, dijera que pagar menos impuestos también es un valor constitucional y que además cuando se dice que la gente tiene derecho a pagar menos no es insolidario. Sin embargo, cuando se hace referencia a los catalanes, así en general, estos discursos que tanto nos están ayudando, se diga que es insolidario. Hay que recordar que el hecho de sostener un sistema digno e igualitario de distribución de la riqueza está expresamente reconocido en la Constitución y, por tanto, lo que es un valor constitucional es defender el sistema público de prestaciones sociales que tenemos. Lo digo porque a veces se confunden las cosas y ya que hablamos de la Constitución creo que es mejor hablar con propiedad. Ahí queda el apunte. Zarzalejos. Bueno, yo creo que el tema de Ciudadanos efectivamente plantea una incógnita. ¿Cómo va a ser el modelo de relación que antes ha sido pésimo, pese al acuerdo de investidura que tenía Rivera con Rajoy? Las relaciones han sido tirantes, han sido renuentes, han sido de recelo recíproco, hasta el punto de que el que enciende la mecha del final de Mariano Rajoy es el mismo día de la sentencia de Gürtel, el propio Rivera, cuando dice se ha acabado la legislatura, y a las pocas horas es Sánchez el que presenta la moción de censura. Sin embargo, yo creo que... Lo cual fue un poco suicidio, ¿no? ¿Te parece? Sí, en cierto modo, pero yo creo que ahora, teniendo a Sánchez con las políticas que está haciendo Sánchez, muchas de ellas de carácter simbólico, y con lo que representa Casado desde el punto de vista ideológico, yo creo que ahora lo que ya tiene Albert Rivera y Ciudadanos son las dos referencias necesarias para recolocarse. O se recoloca ahora o no se recoloca nunca. Y a mí me parece que aquí puede funcionar lo que Rejón predicaba para la relación entre Podemos y el PSOE. Es decir, la competición virtuosa. Es decir, compitamos electoralmente, colaboremos una vez hayamos terminado de competir electoralmente. Y que ahí se forme un bloque de centro-derecha en el que Ciudadanos, digamos, sea, el ala más liberal, más abierta, y que se resista a las políticas que Argelia calificaba de regresivas del Partido Popular. Unas políticas que yo no diría que son regresivas, yo diría que son unos objetivos de carácter ideológico que se establecen como máximos, pero que luego, para llevarlos a efecto, y lo hemos visto con la mayoría absoluta de Rajoy, no eran posibles. Ahí está la decapitación política de Gallardón cuando quiso reponer la ley de aborto en supuestos y no en plazos. Es decir, yo quiero entender que esta recomposición ayudará también a Albert Rivera a recomponerse también en su descolocada situación tras la moción de censura. Yo lo que creo es que sí, evidentemente antes decía que sí, que podrán entenderse a medio plazo, pero en este momento la mala noticia es impepinable, de la misma manera que es una pésima noticia para Sánchez el que el PDeCAT haya dinamitado el diálogo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el principal damnificado de la victoria de Casado es Rivera hoy, no sé lo que pasará más adelante, y creo que el constitucionalismo sí que va a tener vida a medio plazo, pero en este momento el PP sale más reforzado, el marianismo ha muerto víctima de sus propias pugnas internas, porque estoy de acuerdo contigo en que el aznarismo es una pequeñísima parte al que se le puede atribuir el triunfo de Casado. Rajoy ha muerto víctima de la pugna entre Soraya Sáenz de Santamaría y Cospedal. Han sido los compromisarios de Cospedal, es decir, y del abandono del poder, y de esas 8 horas también. Pero Argelia, recuerda aquellas famosas 8 horas en el Aray, por eso. Cuando él no sabe qué hacer táctica y estratégicamente. El Aray, para quien nos esté escuchando y no sepa exactamente qué es el restaurante de Madrid al que se fue Rajoy con parte de sus ministros la tarde en la que le confirmaron que el PNV iba a apoyar al día siguiente la moción de censura por la cual él iba a salir de la Moncloa. Aymar, cuando un bolso sustituye a la persona del presidente del gobierno en el Banco Azul. Es una imagen que Pablo Iglesias se encarga de subrayar, efectivamente. Pero en ese momento, Carmen, lo que se produce es que Rajoy no sabe ni táctica ni estratégicamente cómo tiene que conducir en una situación crítica. Rajoy se hunde y abandona. Y deja, cree haber pilotado la sucesión con un abandono que traía a Feijóo como en parihuelas, y se queda descolocado cuando Feijóo decide no comparecer en esta batalla. Y hablando entonces de Feijóo, ahí se abre la pugna. Dame un segundo, Carmen. Sosolís Vilela, vos días.
Hola, buen día. Muy buenos días. Director de La Voz de Galicia, desde la perspectiva autonómica, desde la mirada de una comunidad como Galicia, ¿qué análisis merece el doble cambio que se ha vivido este fin de semana en la política española y específicamente, ya que estamos hablando de él, la elección de Casado para presidir el Partido Popular después de que Feijóo decidiera no dar ese paso al frente? Bueno, el hecho de que Feijóo decidiese no presentarse, pues ha significado este giro del PP. Yo creo que todos tenemos en la cabeza la seguridad de que si se hubiese presentado sería el nuevo líder. Quizá aún no es su tiempo y esperará pues después del 2020, que es cuando terminará su mandato en la Junta, si no vuelve a presentarse, porque son 3 mayorías absolutas seguidas, que hablar de eso hoy en Europa es algo muy difícil de entender. Te iba a decir, José Luis, que nos dijo Núñez Feijóo hace unos días aquí, hace unas semanas ya, que si en 2020 pudiera presentar su candidatura para liderar el partido o para ser candidato, él sí lo haría. Tras este congreso, tras el papel que ha jugado en él, ¿tú crees que el recorrido nacional de Feijóo no está enterrado? Yo creo que no, aunque 2 años en política es muchísimo tiempo y son tantas las variables que se pueden producir hasta entonces que es difícil hacer hoy un pronóstico. De todas formas, yo sí creo que dentro de 2 años, salvo cataclismo, él sí seguirá siendo una figura de muchísimo arraigo y de muchísimo poder de decisión dentro del PP. José Luis Vilela, director de La Voz de Galicia. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Y continuamos con este recorrido por la opinión, por el análisis, testando la posición de los distintos directores de periódicos esta mañana. Jesús Maraña, buenos días. Hola, muy buenos días. Director editorial de Infolibre, ¿cómo titularíais en Infolibre este fin de semana político en España? Si tuvierais un titular, ¿cuál sería? Bueno, si me lo haces abreviar tanto, diría para mezclar los 2 acontecimientos, ¿no? Que pues se vuelve a situar Cataluña en la radicalización desde lo nacional, desde el Estado y también allí, ¿no? Porque a mí me parece que el rasgo más inmediato, ya veremos si luego hay otras consecuencias a medio y largo plazo, pero el rasgo más inmediato es que vuelve a situar las posibilidades de solución en Cataluña en la polarización más absoluta, ¿no? Porque Puigdemont se ha hecho con el control del PDeCAT, ya tenía el del Gobierno a través de Torra, pero también de los grupos parlamentarios, y su pretensión es diluir el PDeCAT en esa crida nacional por la República, que obviamente se enfrenta a la posición más pragmática o más posibilista que venía intentando sostener Esquerra Republicana, ¿no? Y por otro lado, en el PP, pues hay un detalle ya que hemos conocido hoy, ¿no? Pretende Pablo Casado reunir al Comité Ejecutivo Nacional precisamente en Barcelona el jueves. Es decir, no quedan dudas de que va a ser su prioridad en la competencia que se abre con Ciudadanos, ¿no? De manera que eso yo creo que refuerza las tesis o la estrategia de Puigdemont, y lo que está ocurriendo en el sector legitimista, en el sector de Puigdemont, a su vez refuerza las políticas que puede imponer Casado respecto a Cataluña. Jesús Maraña, un abrazo. Un abrazo, buenos días. Zarzalejos, Carmen Argelia, ¿qué análisis hacéis vosotros de ese anuncio de Pablo Casado esta mañana diciendo que se lleva el Comité Ejecutivo Nacional el jueves a Barcelona? Argelia. Pues en principio deberíamos entenderlo como una buena noticia, ¿no? Como una noticia de entender que la política no solo se hace en Madrid desde Madrid. Lo que pasa es que en el momento actual puede ser entendido como un acto de... Es decir, que lo que está en realidad es favoreciendo la polarización y la crispación que vivimos ahora mismo en Cataluña y en el resto del Estado, ¿no? Pero, digamos, con más virulencia aquí en Cataluña, teniendo en cuenta además que el fin de semana que hemos pasado es muy emblemático, es decir, no es cualquier fin de semana, y que quizá este comité se podría haber dejado en Madrid para después del verano con los ¿cómo se dice?, los ánimos un poco ya más sosegados, devolverlo es decir, traerlo a Cataluña. Lo que pasa es que
creo que estamos en un momento en el que toda acción, toda conducta puede ser analizada desde muchos puntos de vista y no siempre favorables a los proponentes. José Antonio. No, yo creo que está bien que lo haga, porque lo que tiene que intentar es ocupar territorio. Es decir, cuando hablamos de polarización, de radicalización, parece como que Cataluña tendría que ser un territorio exento para la radicalización o para la polarización o para el discurso fuerte del secesionismo, en este caso de Carles Puigdemont y de su Crida per la República, ¿no? Que Casado quiera poner en el frontispicio de sus políticas la de Cataluña, que ha sido la que más ha criticado al gobierno y a la vicepresidenta, ex vicepresidenta del gobierno, me parece que tiene un valor simbólico, que el electorado y que los militantes del Partido Popular entienden perfectamente. Pero además es que hay otro factor, es que su principal contrincante no solamente son los independentistas, es que es Ciudadanos, y allí la líder es Inés Arrimadas, que digamos forma una unión casi hipostática con Rivera. Por lo tanto, ¿va al terreno de Puigdemont? Sí, pero ¿va al terreno de Ciudadanos, al particular terreno de Ciudadanos? También. Sí. O sea, que se va al lío, que se mete en la pomada, que entra en el cuerpo a cuerpo, pues sí, y no lo dilata. De aquí al jueves, me parece que lo que está haciendo es una política que tiene bastante explicación y bastante lógica. Pero, si me permitís, José Antonio, me refería precisamente a que es la polarización, es decir, no lo decía solo por los independentistas, ¿no? Sino precisamente porque aquí estamos polarizados en todo el aspecto ideológico. Sí, cierto. Y, por tanto, es decir, supongo que, claro, viviendo aquí igual lo veo distinto, pero estamos ya como muy cargados, y entonces venir a poner un poco más de fuego en la mecha estos días, insisto, está en su pleno derecho, me parece un buen gesto además, ¿no? Que salga, digamos, de lo que es Madrid, y yo creo que aquí su pugna evidentemente no es tanto venir, y ahora que se me entienda bien, a provocar, digamos, a los independentistas, sino a sentar plaza en Cataluña y no dejarlo solo en manos de Ciudadanos, porque recordemos que en las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña, el Partido Popular quedó como un partido absolutamente minoritario. Y que la encuesta del CEO le sigue dando 4 efectivamente, diputados. Porque su espacio aquí claramente lo ha ocupado Ciudadanos. Carmen. A ver, cuando decía que la victoria de Casado trae la regeneración por edad en el PP, no me refería solo al tema de las ideas o la fuerza y la ilusión, que es importante. Me refería al hecho de que Casado es un joven moderno de su generación, de los millennials, como a él le gusta definirse, y es igual que Sánchez. Casado es del 81, bueno, millennial, sí, por los pelos. Pero así le gusta a él, sí, a él definirse, es lo que decía. Pero lo que quería decir es que él es muy aficionado al marketing, igual que Sánchez. Creo que vamos a ver una política que no es solo de ideas, sino también de formas, de mensajes, de guiños. Y el traslado del Comité Ejecutivo a Barcelona tiene mucho de eso, porque evidentemente el PP ahora en Cataluña no es prácticamente nada, es que no tienen ni grupo. Entonces cualquier cosa que pueda mejorar esa posición va a ser, lo va a contar a su favor, pero realmente el PP es casi un partido inexistente. Es evidente que llega a cuerpo gentil al feudo de Ciudadanos. Solamente es eso. Él va a cuerpo gentil a decir: aquí estoy yo y voy a dar la batalla por el espacio de quien es líder en este feudo. El único sitio donde realmente es líder. Argelia decía una cosa que a mí me parece que tenía mucha razón. Están cansados, buena parte de los catalanes, de tener que soportar este estrés político que están viviendo. Pero yo quisiera corregir un poquito el tiro de nuestro análisis y llevarlo también a Cataluña, pero en relación con el gobierno de Sánchez. Si le fallan, como podría suceder, los apoyos del PDeCAT, ya bajo el control de Carles Puigdemont, la mayoría de la censura, que eran 180 diputados, ¿recordáis? Se desvanece y por lo tanto... no hay quien apruebe presupuestos. Exactamente. Entonces, si Carles Puigdemont quiere aplicar un tratamiento de choque radical, yo creo que eso tiene que hacer también reaccionar
al resto de los partidos, en particular, no solamente a Podemos, que está apoyando al Partido Socialista, sino también tendría que hacer reflexionar al Partido Popular y a Ciudadanos. Sí. ¿Crees que es posible imaginar que Sánchez pueda encontrar los apoyos que hipotéticamente se le van a ir por parte del PDeCAT, que los pueda encontrar en Ciudadanos o en el PP? No, mira, yo creo que sí. En este sentido, yo ayer hablaba con gente del PP y les preguntaba, ¿y qué va a pasar con el techo de gasto? ¿Se va a oponer Casado, por lo que parece, que se va a oponer a la política de...? Y me decían, pues no tiene por qué. Es muy posible que... Un segundo, Carmen. A lo que se refiere, Carmen, es a la votación que hay esta semana en el Congreso y en el Senado, pero lo importante es en el Senado, porque es ahí donde el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y puede vetar esta nueva senda del déficit. Y si el PP dijera, estos nuevos objetivos no pasan por aquí, volveríamos a los objetivos que pactó Montoro, que son mucho más austeros que los que ha conseguido este ministro de la Comisión Europea. Aquí la clave va a ser negociación. Es decir, que evidentemente la iniciativa la tiene que tener Sánchez, que tiene menos escaños que el PP, pero el PP puede tener en este momento una oportunidad de negociar y, a cambio de, por supuesto, no subir impuestos, que esa sería un poco la línea roja, a lo mejor era una oportunidad de dar un poco de oxígeno a Sánchez y de, como dice José Antonio, intentar ir abonando un nuevo espacio constitucionalista, porque, insisto, la prioridad para el PP es Cataluña. Para España, ¿eh? Claro. Yo creo que para España, puedes tener... Todos los países en Europa en este momento tienen distintos problemas con la inmigración, con la economía, con la reindustrialización, con la brecha de desigualdad en salariales entre mujeres y hombres. Todos esos problemas, digamos, que están estandarizados. El problema peculiar de España en relación con prácticamente todos los países europeos es que tenemos una parte del Estado, una comunidad autónoma que tiene un gobierno abiertamente independentista y que además dice que en cuanto pueda, cuanto antes, cuanto le sea posible, va a aplicar unilateralmente fórmulas de separación. Por lo tanto, este es el problema fundamental. Bueno, y no nos olvidemos que además fue una de las cosas que más puso en pie a los compromisarios del Congreso del PP, que no es solo Cataluña, es el asunto territorial por completo, porque cuando Pablo Casado mentó el problema de Navarra y del País Vasco, la gente saltó. Fíjate que los navarros debían de ser 3 o 4 compromisarios los que estaban en el Congreso, pero todo el mundo se puso en pie porque eran conscientes en el partido de que la brecha territorial, el problema territorial en España no está solo en Cataluña, está también en Navarra y en el País Vasco, sobre todo. Son las 10 menos 20 de la mañana, a las 9 menos 20 en Canarias. Me confirman que Pablo Casado acaba de dar a entender en Onda Cero que no van a apoyar la senda de déficit. Veremos si eso se traduce en una abstención o en un voto en contra, pero lo comentamos a la vuelta. Con Aimar Bretos. Os decía, Pablo Casado ha dado a entender hace unos minutos claramente que no va a apoyar la senda de déficit en el Senado cuando se vote esta semana. Vamos a escucharlo. Pablo Casado en Onda Cero. Ahora mismo lo que hace falta en España no es una expansión presupuestaria, sobre todo porque creo que los presupuestos ya eran suficientemente expansivos. Y además estamos en un entorno internacional en el que una posible subida de tipos y un posible enfriamiento del crecimiento económico puede debilitar nuestras perspectivas, y por tanto creo que hay que ser más responsables que nunca, aumentar la recaudación. Es cierto, gracias a las reformas macroeconómicas que hicimos en las últimas legislaturas, pero lo que tenemos que hacer es amortizar deuda y mantener un déficit con los compromisos que ya tenemos, además, que es salir del procedimiento de intervención de la Unión Europea en las próximas fechas. Bueno, sigue Casado claramente la senda que le ha marcado su economista de cabecera, Daniel Lacalle, ese pensamiento puramente liberal. Argelia, el gobierno tiene un problema. Sí, tiene un problema. Lo que pasa es que si lo unimos a lo que decíamos antes, ¿no?, del apoyo no de PDeCAT, es decir, en el Senado el Partido Popular tiene la mayoría absoluta. Por tanto, lo que voten o dejen de votar los demás es un tanto indiferente. Y sí, Casado sigue haciendo gala, ¿no?, de su política basada solo en los datos macroeconómicos, olvidando los datos micro y, por tanto, olvidando el día a día de las personas. Evidentemente estos son no las prioridades y las finalidades políticas de cada grupo. Veremos finalmente lo que pasa en el Senado.
Pero ya digo que, es decir, el gobierno de Sánchez sabía cuando ganó la moción de censura que ese Senado con la mayoría absoluta pues iba a tener un papel relevante en determinadas leyes, ¿no? Siempre nos quejamos de que el Senado no tiene ningún papel, pues en esta ocasión puede tenerlo y muy relevante. La diferencia es que en la mayoría de las leyes, después de un rechazo del Senado, el proyecto de ley vuelve al Congreso y ahí se puede revertir, cosa que no pasa con la senda de déficit. Carmen. Yo creo que lo que significa esta afirmación de Casado es que se siente fuerte, tan fuerte, que va por todas y no cree necesitar tiempo. No le va a dar oxígeno a Sánchez, que es lo que a lo mejor necesitaría el PP para rearmarse, reorganizar candidaturas y presentarse a unas elecciones básicas muy importantes, que son las autonómicas en el año que viene, ¿no? y municipales. Así que esto nos da un poco la temperatura en la que se vive en el PP. El triunfo de Casado ha sido tan sorprendente, tan aplastante y tan vigorizante para el partido, que él mismo se siente lo bastante fuerte como para no dar ni un minuto a sus adversarios y irse de plano. O sea, está convencido de que lo puede conseguir. Zarzalejos. Mira, el problema, Aimar, para el presidente del gobierno es que si no se le aprueba la senda de déficit, por una parte, y por lo tanto ya los presupuestos son difíciles de armar para el año 2019, después de lo que le ha ocurrido con la cobertura provisional de Radiotelevisión Española, que tiene que acudir a una administradora única que podría ser, esperemos que lo sea, Rosa María Mateo, le tiene que estar rondando necesariamente, y con lo de Carles Puigdemont y el PDeCAT, le tiene que estar rondando necesariamente la tentación de unas elecciones generales, porque el tiempo ya no va a correr a favor del presidente Sánchez. El tiempo puede empezar a correr en contra, con un PP, digamos, revigorizado, como dice Carmen, y lo está, efectivamente, con un PDeCAT que ya no responde a los criterios de Marta Pascal, que eso parece que va a ser así, y con un Podemos que también es muy exigente. La senda de déficit que quería Podemos no es precisamente la que plantea el gobierno. De todas maneras, si fuera así, Sánchez ya ha hecho su campaña electoral. Por eso, efectivamente, le ha salido con su perfecto. Gobierno, el gobierno bonito, exacto, le ha salido es su perfecto. Campaña electoral. Sí, lo único, el problema del avión de este fin de semana, yo creo que le ha rebajado bastantes puntos. Pero tiene además una ocasión, ponerse de acuerdo con Susana Díez y ver si puede hacer coincidir las autonómicas andaluzas con las nacionales. Una pregunta, 10 segundos, ya que has tocado el tema, Carmen. ¿Consideráis que el presidente del gobierno no puede utilizar un avión del Estado para trasladarse a una de las citas culturales más importantes de este país y con mayor proyección internacional, que es el Festival Internacional de Benicàssim? A mí me parece que está feo, pero si estuviera bonito debería decirlo claramente, no buscarse subterfugios. La prueba de su mala conciencia es que dijo que iba a ver a Puig, que estaba en Valencia cuando él iba a Castellón. Fue una cosa muy fea. ¿Zarzalejos? A mí no me parece mal, francamente. Yo creo que no podemos exagerar. Es verdad que tenía una dimensión internacional el festival, donde iba, lo que acudía. A mí me parece que, está bien que seamos rigurosos con los políticos, pero no se ocultó en ningún momento que el presidente del gobierno se trasladó en un avión oficial. Y 10 segundos, Argelia. Respecto a lo de avión, a mí me parece que tampoco hay que sacar las cosas de quicio y que al final hay que tener en cuenta lo que es un representante político, lo que significa y el papel que tiene que jugar. Y no es solo el de ir a reuniones con otros representantes gubernamentales, sino también fomentar, digamos, otro tipo de actividades, algunas de ellas importantes relacionadas con la cultura. 10 menos 10 de la mañana, 9 menos 10 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Aimar Bretos. Y para terminar esta cuarta hora de Hoy por Hoy, vamos a culminar el análisis absolutamente coral que hemos planteado esta mañana con los distintos directores de periódicos, representantes de todos los diarios españoles, sobre el fin de semana político que dejamos atrás. Pedro J. Ramírez, buenos días. Buenos días, Aimar. Director del Español, sostenías este fin de semana, ahora ya sabe Rajoy lo que piensan de él en el PP. ¿Crees que la victoria de Casado se resume en una enmienda del PP a lo que ha representado y hecho Rajoy? Bueno, la moción de censura de Sánchez ha generado un efecto dominó
que ha afectado prácticamente al conjunto del mapa político. Y lo que parecía más difícil de que pudiéramos ver un día ha sucedido en el PP, que es la renovación, la regeneración a través de un proceso de democracia interna. Esa era la gran asignatura pendiente del sistema político español. Y creo que los militantes, los compromisarios del PP, efectivamente, le han dicho a través del voto secreto a Rajoy lo que pensaban de él, de su forma de gobernar, de la corrupción en el seno del partido, de la falta de impulso político en sintonía con los valores del PP. Todo eso que a través de una especie de enmienda a la totalidad planteó Pablo Casado en su discurso es lo que salió adelante. Ahora las señales que envía Casado de un posible viraje hacia posiciones más a la derecha le servirá para ampliar base electoral, dejará nuevos espacios a Ciudadanos, quizá al PSOE. A mí me recuerda mucho al Aznar del comienzo de los años 90, es decir, con un planteamiento ideológico entre el conservadurismo y el liberalismo mejor preparado que Aznar, desde el punto de vista de su base, de su formación, de su experiencia internacional, de su tono cosmopolita. Yo creo que su primer gran conflicto lo va a tener con Ciudadanos, porque va a disputarle una parte de su espacio, diríamos, ideológico y político. Pero claro, al mismo tiempo, con la llegada de Pablo Casado, desaparece el estigma que impedía a Ciudadanos pactar con el PP. Es decir, si el candidato hubiera sido Pablo Casado, Ciudadanos hubiera entrado en el gobierno del PP en diciembre del año 2015 o en la primavera del año siguiente. Claro, eso también obliga al PSOE a tener muy en cuenta que si no aprovecha la oportunidad para establecer lazos sólidos con el centro, se puede encontrar con una gran alianza de centro-derecha que pueda ser mayoritaria en España. Pedro J. Ramírez, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar en la SER hoy. Buenos días. Pues un saludo. Un saludo. Y la primera prueba electoral del PP de Pablo Casado va a estar en Andalucía. José Antonio Carrizosa, buenos días. Hola, buenos días, Iván. Director de publicaciones del Grupo Yoli, allí en Andalucía. ¿Cuántos pelos en la gatera se ha dejado la cúpula del PP andaluz en estas primarias? Porque Juanma Moreno apostó claramente por Sáenz de Santa María, Arenas, ni te cuento, hicieron campaña activa por ella. Andalucía va a ser la primera comunidad en la que Casado se la juega como líder del PP. ¿Y cómo llega el partido a estas elecciones autonómicas? Pues el partido Aymar llega con la sensación de que se ha quedado colgado de la brocha. La apuesta del PP andaluz por Soraya fue no solamente vehemente, sino, digamos, decisiva, ¿no? Y ahora mismo el PP andaluz tiene que reformular su discurso en un momento complicadísimo cuando las elecciones parece que pueden estar a la vuelta del verano. ¿Soplan vientos de adelanto electoral? Vamos a ver, yo creo que Susana Díaz está aguardando esa opción y es una opción que tiene de encima de la mesa. Lo hará cuando a ella le convenga estratégicamente, estoy seguro de eso. Y vamos a asistir además a una nueva situación en el PP sin precedentes, quizás sin Javier Arenas. Hasta ahora Javier Arenas lo ha sido todo en el PP andaluz. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Se abre un tiempo muy interesante, tanto para Juanma Moreno como para el partido en Andalucía. Desde luego, nos decían esta mañana que entre las prejubilaciones que se dan por seguras en el Partido Popular estaba la de Javier Arenas. Todo apunta a que Javier Arenas ha cumplido ya su ciclo político en este Congreso del PP. Que breve no ha sido especialmente. José Antonio Carrizosa. No ha sido breve, precisamente. Un abrazo, buenos días. Un abrazo, muchas gracias. Pues así vamos a terminar esta mañana de lunes. Carmen Ramírez de Ganuza, Argelia Queralt, José Antonio Zarzalejo. Es un placer teneros de nuevo a los tres en la mesa. Adiós, buenos días. Adiós. Hasta luego.